¿Cómo están? Soy su profesora Viviana Vanessa Silva. Hoy vamos a iniciar el repaso de la unidad 1, el eje 1 de nuestra materia, Historia. Los temas serán la historia como ciencia, el concepto de historia, el objeto de estudio de la historia y cuáles son sus fuentes. ¿Qué es la historia? La historia es la ciencia social que estudia el pasado del hombre, estudia las sociedades a través del tiempo en sus distintos aspectos, lo político, lo social, económico y lo cultural. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de estudio de la historia? El objeto de estudio de la historia son los procesos históricos, los cambios y continuidades que se dieron a través del tiempo. No estudia hechos aislados la historia. Por ejemplo, no es el centro de estudio el cruce de los Andes por el general San Martín, sino más bien lo que interesa es por qué lo hizo. ¿Generó consecuencias del cruce? ¿Generó cambios en la época que esto sucedió? La historia es más que los hechos, es por qué ocurrieron y qué consecuencias generaron. ¿Para qué sirve la historia? La historia es un espejo retrovisor. Nos permite entender el presente, es decir, de qué modo se dieron los cambios que vivimos hoy a través del estudio del pasado. ¿Para qué? Para no repetir los errores y lograr un futuro mejor. Para poder reconstruir el pasado, los historiadores utilizan fuentes, es decir, todo aquel objeto material, instrumento, herramienta o documento que el ser humano ha dejado a través del tiempo y que fue preservado y transmitido. Entonces podemos definir a las fuentes históricas como los testimonios que utilizan los historiadores para reconstruir el pasado. Las fuentes históricas se clasifican en primarias y secundarias. Como vemos en este esquema, los distintos tipos de fuentes. Fuente primaria son los testimonios con distintas características que provienen o se originaron en la misma época que se estudia. Estas fuentes primarias se clasifican en tres tipos. Fuentes escritas. Son los registros manuscritos o impresos de la época estudiada, como las cartas, leyes, testamentos, diarios personales, revistas, actas, periódicos, etc. Restos materiales. Pueden ser de origen biológico, como fósiles o restos humanos, u otros indicios de acción humana, como templos, viviendas, herramientas, armas, adornos, monumentos, vestimenta, etc. Otro tipo de fuente primaria son las tradiciones o testimonios orales. Pueden ser leyendas, canciones tradicionales, relatos o recuerdos transmitidos de generación en generación o contados por sus protagonistas. Las fuentes secundarias son el resultado de las investigaciones de otros investigadores, arqueólogos, sociólogos, geógrafos, etc. También son fuentes primarias los mapas, dibujos, fotos, entrevistas radiales o de televisión, documentales y películas, siempre y cuando sean de la época que queremos estudiar. Ahora vamos a realizar una pequeña evaluación para ver cuánto hemos aprendido. Te invito a responder las siguientes cuestiones con tus palabras y resolver las consignas en tu carpeta. Hasta el próximo video tutorial.